Bienvenidos a Vexlan.com, lugar de bits, vectores y píxeles. Soy su amigo y docente digital, Jonathan Mircha, y en esta ocasión vamos a continuar con nuestro curso práctico de PHP, para lo cual vamos a abrir la carpeta de el servidor. Recuerden, nos vamos a donde está la instalación de Champ, luego htdocs, y nosotros tenemos una carpeta que se llama curso-medio PHP. Ahí está nuestros ejercicios que hemos estado manejando. Muy bien, a partir de hoy ya vamos a empezar con una serie de tutoriales para desarrollar una aplicación que tenga que interactúe con una base de datos de información. ¿Sale? Les voy a enseñar cómo interactuar, cómo mandar a llamar datos, cómo insertarlos, cómo borrarlos, cómo eliminarlos, cómo modificarlos a través de PHP, para lo cual pues va a ser una serie de varios tutoriales, pero al final vamos a tener una pequeña aplicación que pues nos sirva para subir información a una base de datos. ¿Sale? Entonces vamos a crear una carpeta en nuestra carpeta del curso práctico, y la aplicación que vamos a hacer se va a llamar mis contactos. Entonces la carpeta se va a llamar mis-medio contactos, todo en minúsculas, por favor. Entramos y dentro, bueno, vamos a empezar a crear carpetas. El día de hoy vamos a hacer la base de datos, ¿sí? Ahora, la base de datos, les voy a enseñar a hacer la base de datos desde cero a través de código SQL. ¿Sí? No, a mí no me gusta mucho en lo personal utilizar la herramienta que trae el Champ, el PHPMyAdmin, porque ahí puedes generar, la base de datos a través de una interfaz gráfica, pero yo soy de los que considero que si tú sabes programar en código, pues es mucho más fácil que puedas hacer y deshacer cosas que desde una interfaz gráfica, ¿sale? Entonces, dentro de la carpeta de mis contactos, vamos a crear una carpeta que se llame SQL, ¿sale? Haciendo alusión que aquí vamos a guardar el archivo que va a ser de extensión SQL. Muy bien, abrimos el bloc de notas, por favor, y vamos a archivo, guardar como. Y este archivito vamos a guardarlo ahí en Champ, en la carpeta. Recuerden, entramos a Champ, luego htdocs. Aquí está. Luego curso PHP, luego es mis-medio contactos. Y luego SQL. ¿Sale? Ahí está. El archivo se va a llamar como se va a llamar la base de datos. La base de datos se va a llamar mis-contactos, mis-contactos.sql, ¿sale? Le damos guardar y quiero que vean que si me voy a la carpeta, aquí está, se acaba de crear dentro de mis contactos, dentro de SQL, un archivo que se llama mis-contactos.sql. Muy bien, entonces el día de hoy les voy a enseñar a construir la base de datos. Vamos a construir la base de datos desde cero y vamos a ver algunas cosas sobre SQL, ¿sale? Si quieren ir haciendo comentarios de lo que voy diciendo sobre el código, los comentarios en SQL son como en CSS, con asterisco, perdón, barra asterisco, asterisco barra. Esto sería un comentario en SQL, ¿sale? Y primero vamos a empezar por definir qué es SQL, ¿no? SQL es bueno, si lo traducimos, SQL sería Structure Query Language, lenguaje. O sea, al español sería lenguaje estructurado de consulta. ¿Sale? Bien, entonces este es digamos, así como HTML es
el lenguaje universal para hacer páginas web, para que se visualicen en el navegador. SQL es el código para, digamos, como estandarizado para trabajar con las bases de datos. Dependiendo la base de datos de la que trabajemos, bueno, hay algunas discrepancias, ¿no? Y algunas modificaciones en su sintaxis. ¿Sale? Bien. Entonces, primero vamos a ver qué es una base de datos. Una base de datos a grandes rasgos es una colección de datos que está organizada. Una colección de datos que están organizados. ¿Sale? Ahora, hay distintos tipos bueno, más bien, las bases de datos, pues, son información, como les digo, una colección de datos que están organizados. Es información, ¿sale? Ahora, los softwares que se dedican a gestionar las bases de datos generalmente se llaman gestores o manejadores de bases de datos. Las bases de datos suelen abreviarse con la palabra BD en español o DB de database en inglés. ¿Sale? Entonces, gestores o manejadores de base de datos son los programas que nos permiten administrar los datos, ¿sale? Ejemplos de gestores, de bases de datos, tenemos desde el más básico que viene en la suite de Office, por ejemplo, Microsoft Access. Tenemos, digamos, Microsoft SQL Server, que es como ya la base de datos que incluso trabaja con la plataforma .NET a nivel de programación. Tenemos Oracle, que es un monstruo, y que Oracle no nada más es bases de datos, sino pues una gran gama de servicios a niveles informáticos, de software, de hardware, que bueno, no vamos a entrar en detalle, ¿sale? Otra base de datos es Informix, DBase. Estos son ejemplos de bases de datos. Si ustedes googlean algunos de estos en internet, pues van a buscar, van a encontrar más información. Otra base de datos es SQLite. Postgres, que es una base de datos libre. Esta es una base de datos libre, gratuita y bastante poderosa. Y MySQL, que generalmente es con la que trabaja PHP y con la que nosotros vamos a estar trabajando, ¿sale? Entonces, algo erróneo que siempre veo con la gente es que, bueno, cree que estas son bases de datos. No, estos son softwares. La base de datos es única, o sea, las bases de datos, entiendan, es información. Por ejemplo, en una escuela, pues toda la información más bien, en la base de datos de la escuela, pues tenemos información de los alumnos, tenemos información de los profesores, del personal que trabaja, y tenemos distintos tipos de información. Por ejemplo, de los alumnos podemos tener, pues, por un lado, sus datos personales, ¿no? Quiénes son sus tutores, dónde viven, teléfono, correo, etcétera. Y por el otro lado tenemos información académica, ¿no? En qué grado van, si llevan alguna materia reprobada, cuál es su promedio parcial, promedios finales, etcétera. Entonces, todo eso es información, toda ese en conjunto es una base de datos. Estos softwares se llaman gestores o manejadores de base de datos y nos ayudan a gestionar esa información, ¿sale? Entonces, MySQL no es una base de datos, es un software que nos permite gestionar bases de datos, ¿sale? Entonces, nosotros nos vamos a estar basando en MySQL, que es la que mejor trabaja con PHP. PHP puede trabajar con cualquiera de estas de las que les comenté, e incluso algunas más que no he mencionado aquí, pero básicamente siempre PHP está asociado con MySQL, aunque no es una regla, ¿sale? Muy bien, entonces les voy a dejar aquí en internet, fíjense, si ustedes conmigo nada más van a ver como la parte esencial de cómo construir una base de datos, pero si ustedes quieren ahondar más en el tema, porque por ejemplo en el área de informática, los que estudian ingeniería en sistemas, pues hay toda una área especializada de bases de datos, y a estos
a estas personas que se especializan en bases de datos suelen llamárseles DBA, ¿no? O administradores de bases de datos. Y bueno, pues es como un mundo. Las bases de datos por sí solas son un mundo dentro de la programación, ¿no? Y aquí para ver en la parte de PHP y del curso práctico, pues solamente la base de datos nos va a servir para contener información y poderla mostrar de manera dinámica, ¿sale? Entonces, como nosotros vamos a ver la base de datos MySQL, les voy a recomendar un sitio que se llama ustedes pueden googlear MySQL, mi SQL con clase, ¿sale? Y van a acceder al primer link que se llama mysql.conclase.net, y aquí es una página totalmente dedicada a enseñar a nivel teórico a través de tutoriales hipertextuales, es decir, a través de texto, paso a paso. Incluso vean que bueno, aquí tienen algunas otras cosas, C++, aplicaciones 32 bits de Win, HTML y CSS. Pero aquí ustedes pueden entrar al curso de MySQL. Miren, aquí le doy curso de MySQL. Y entonces aquí viene desde qué es una tabla, un campo, los tipos de datos, ¿sale? Entonces de aquí ustedes, es como uno de los mejores sitios que yo he encontrado en español, que trabajan, y miren que aquí viene enlistado, porque también más al rato vamos a hablar del modelo entidad-relación, la normalización de base de datos y todo esto. Entonces no me voy a detener mucho a explicar este tema. Ahorita expliqué como los conceptos básicos de qué es una base de datos, los gestores de bases de datos, qué es SQL, pero de aquí en adelante me voy a ir exclusivamente para crear la base de datos. Si ustedes quieren mejorar sus conocimientos en bases de datos, les recomiendo este curso, ¿sale? Y vean que aquí está ordenado. Pueden irse leyendo paso a paso cada uno de estos capítulos, ¿sale? Les recuerdo, el sitio es mysql.conclase.net, ¿sale? Muy bien. También pudieran buscar la ayuda pues de la página oficial de MySQL, ¿no? Si ustedes googlean MySQL, nos va a llevar a la página de MySQL solito. MySQL. Nos lleva a la página de mysql.com, que obviamente está en inglés, pero por ahí hay una parte en español, que aquí ya viene como la especificación técnica de cómo trabajar con MySQL, ¿sale? Y bueno, algunos ya habrán identificado, el delfincito es como el logo de MySQL, ¿sale? Muy bien, entonces sin más preámbulos, vamos a empezar ya a maquetar nuestra aplicación. Esta aplicación se llama Mis Contactos porque va a ser una pequeña base de datos en la cual yo, bueno, recuerden los que sean pues entre 20 y 30 años tengan, que estén viendo estos videotutoriales. Antes, por ejemplo, cuando yo era pequeño, pues para a guardar la información de mis amigos, pues yo no teníamos estas tecnologías de tener smartphone o teléfonos que fueran guardando los contactos. Entonces lo que yo hacía era tener una libreta de contactos e ir anotando ahí pues un nombre, teléfono, dirección, etcétera, ¿sale? Entonces vamos a hacer una base de datos para guardar la información de contactos. Muy bien, entonces va a ser una base de datos muy sencilla, pero al final creo que después de esta serie de tutoriales que hagamos, vamos a tener una aplicación que al final cuando ustedes ya quieran hacer algo más complejo, lo podrán resolver. Muy bien, ahora, ya nada más para terminar, quiero decirles que dentro de las sentencias SQL, una sentencia SQL es una línea de código para trabajar con nuestra base de datos, ¿sale? Y hay existen dos tipos de sentencias, ¿sale? De sentencias SQL. Por un lado tenemos las sentencias estructurales. Las sentencias estructurales son las que nos permitirán primero crear
modificar o eliminar objetos, usuarios y propiedades de nuestra base de datos. Es decir, como su nombre lo dice, van a modificar la estructura de la base de datos, ¿sí? Y por el otro lado tenemos sentencias de datos. Es decir, son las que nos permitirán crear, insertar, coma, eliminar, coma, modificar y buscar información en nuestra base de datos, ¿sale? Entonces, existen estos dos tipos de sentencias SQL, las que van a trabajar sobre los objetos de la tabla, desde crear la base de datos, ir creando las tablas, los usuarios que la vayan a usar, y posteriormente tenemos sentencias que van a trabajar con los datos, que son las que, por ejemplo, cuando hacemos una búsqueda en Google, lo que estamos haciendo es una búsqueda de información, ¿no? Entonces, este tipo de sentencias que trabajan con los datos, por ejemplo, si regresando al ejemplo de la base de datos de la escuela, si yo quisiera saber todos los alumnos que están en cuarto grado, bueno, pues tendría que hacer una sentencia a la tabla de los alumnos cuando el grado sea igual a cuarto, ¿sale? Entonces, básicamente, estos dos tipos de sentencias vamos a tener. Muy bien, entonces, ahorita vamos a hacer uso de algunas de ambas partes, ¿sale? Entonces, fíjense, lo primero que tenemos que hacer, pues, es decirle la instrucción para crear la base de datos. Ahora, generalmente las instrucciones SQL van en mayúsculas. SQL no distingue entre mayúsculas y minúsculas, pero yo les sugiero que todas las palabras reservadas que vamos a ver de MySQL las pongamos en mayúsculas. Entonces, fíjense, le vamos a decir create database, y esto en español, pues literalmente, ¿qué significaría? Créame la base de datos. Es create espacio database espacio, ese es el comando. Ahora le tengo que decir el nombre de la base de datos. El nombre de la base de datos se va a llamar mis-contactos, punto y coma. Recuerden que el punto y coma es para terminar la línea de código. Ahora, un favor, aquí no vayan a ponerle guión medio, porque luego el guión medio nos provoca problemas en el intérprete de MySQL. Entonces, aquí abajo, así, create database mis-contactos, ¿sale? Posteriormente, vamos a decirle, una vez que ya tenemos creada la base de datos en MySQL, obviamente como MySQL es un software que nos permite trabajar con bases de datos, hagan de cuenta que es como Excel o PowerPoint, ¿no? O sea, yo con PowerPoint, con Word, con Excel, yo puedo trabajar varios documentos a la vez. Con MySQL igual, o sea, MySQL va a ir almacenando bases de datos. Entonces, una vez que ya la creé, ya tengo que decir qué base de datos voy a usar. Entonces, hay un comando que se llama use, y luego le tengo que decir el nombre de la base de datos que voy a usar. En este caso, mis-contactos, que es la base de datos que estamos creando, ¿sale? Vean cómo, pues, también las instrucciones son como muy lógicas, ¿no? Crea la base de datos, usa la base de datos. Ahora, estas dos instrucciones son del primer tipo, sentencias estructurales. ¿Por qué? Porque nos permiten crear, modificar o eliminar objetos. En este caso, pues, la base de datos. Estamos trabajando con la base de datos, ¿sale? Perfecto. Vamos a seguir. Ahora vamos a crear la primer tabla, ¿sale? Vamos a tener dos tablas, una de países y otra de que guarde la información de los contactos. Entonces, fíjense, si el comando para crear la base de datos era create database, pues exactamente, si lo están pensando, así es. Para la tabla de información es create table, ¿sale? Ahora, algo que no mencioné y que sí es importante, bueno, una base de datos generalmente va a estar formada por tablas. Estas tablas pues son como las hojas en Excel, ¿no? Que arriba
las columnas están representadas por las letras y los registros o las filas por los números. Aquí pues hay que darle los nombres de columnas que vamos a ir guardando, ¿sale? Sí sería importante que la gente que no esté como familiarizada con esto de las bases de datos, busquen, aquí les voy a poner, busquen googleen sobre bases de datos y busquen información en los siguientes conceptos, ¿no? ¿Qué es un campo? ¿Qué es un registro? ¿Y qué es una tabla? ¿Sale? ¿Qué es una tabla? Muy bien, con eso pues ya van a entender por qué se estructura así una base de datos. Digo, la tabla de esta base de datos. Entonces, después le tengo que dar el nombre de la tabla. En este caso va a ser contactos. Así se va a llamar mi tabla. Todo en minúsculas. De preferencia los nombres. Ahora, eso no se los había mencionado. Generalmente PHP y MySQL trabajan con la técnica del guión bajo para nombrar todas la información que estamos trabajando con ellos. Entonces vamos a tratar de respetar eso, por eso le puse mis-contactos, ¿sale? Entonces mi tabla se va a llamar contactos y aquí tengo que abrir y cerrar paréntesis, punto y coma, y dentro tengo que ir mencionando la información que va a guardar esta tabla. Entonces para MySQL todo esto va a ser una línea de código, pero yo lo voy a partir para que para nosotros visualmente sea más claro cómo lo vamos a manejar. Y aquí fíjense, voy a indentar. Entonces le voy a ir diciendo qué campos necesito. Le voy a decir primero, quiero el email. Email varchar. Estoy diciendo cómo se va a llamar el primer campo de mi tabla. El primer campo se va a llamar email. Y el tipo de dato es varchar, que es un carácter variable. Le voy a decir que va a ser un carácter variable de 50 posiciones. Es decir, yo voy a poder escribir hasta un email que tenga 50 caracteres. Luego le voy a decir, este es requerido. O sea, este campo no me lo pueden dejar vacío en la base de datos. Le voy a decir not null, no puede ir vacío. Coma. Luego voy a poner el siguiente campo. Los campos los vamos separando por comas. También fíjense que aquí dentro de los conceptos que ustedes podrían buscar para orientarse más sobre la teoría de bases de datos, busquen qué es un tipo de dato y ejemplos, ¿no? Ejemplos de tipos de datos, ¿sale? Eso se les queda de tarea a cada quien. Los que ya sepan, bueno, saben de lo que estoy hablando y disculpen si voy un poco lento, pero es para que la gente que no entienda de base de datos, bueno, más o menos nos vaya agarrando la onda. De igual manera, ya le di el siguiente campo que voy a querer es nombre. Le voy a dar varchar, que es un carácter variable. Ahora, ¿por qué variable? Porque aquí le estoy especificando de cuántos caracteres va a ser. Igual, aquí me va a aceptar hasta nombres de 50 caracteres. Y de igual forma le digo que no sea nulo. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si yo aquí escribo mi nombre Jonathan? Mi nombre Jonathan es Jonathan. Son 8 letras. Eso significa que aunque este campo es un varchar, o sea un carácter variable de 50 posiciones, como mi nombre ocupa 8, solamente va a ocupar esas 8 posiciones, las demás 42 no las va a considerar. Y esto, ya cuando tenemos una base de datos muy pesada o que tiene mucha información, pues reduce, optimiza la base de datos. Es decir, yo no voy a utilizar las 50 posiciones si mi nombre no tiene 50 letras, ¿sale? Entonces, por eso siempre yo de preferencia utilizo los varchar, que son caracteres variables. Se van a ir ajustando dependiendo el número de caracteres que tenga lo que le vamos a agregar. Luego voy a poner sexo. Esto también para trabajar con elementos de formulario que ya iremos viendo cuando hagamos la parte gráfica. Y aquí le voy a poner char 1. Fíjense, el char y el varchar hacen lo mismo, te guardan información textual de tipo cadena. La diferencia es que mientras que varchar
Si no ocupa todos los caracteres que tú le estás definiendo aquí, se compacta. Por ejemplo, si yo meto en nombre Jonathan, va a ocupar 8 caracteres y los otros 42 se liberan. Pero si yo le hubiera puesto char como aquí al sexo, entonces, aunque mi nombre ocupa 8 posiciones, las otras 42 se quedarían vacías y ocupando espacio de memoria en la base de datos, ¿sale? Entonces, los char yo solamente los ocupo para tipos de datos como el sexo, ¿no? El sexo aquí lo vamos a guardar como M si es masculino o como F si es femenino. Entonces, por eso aquí sí ocupo un char, ¿no? Y pues no importa si me lo ponen o no, no hay problema. No va a ser un campo requerido en la base de datos. Luego me voy con la nacimiento, va a ser el siguiente campo, para que escriban su fecha de nacimiento, y ese es un campo de tipo date, ¿sale? De tipo fecha. Luego, teléfono, para practicar con números del lado de la validación de JavaScript cuando hagamos la validación, ¿sale? El teléfono es un número, pero para las bases de datos sigue siendo cadena. ¿Por qué? Porque con yo no le puedo asignar un tipo entero aquí al teléfono, porque el tipo entero sería si yo voy a hacer alguna operación matemática con el número, pero nosotros no hacemos operaciones matemáticas con un teléfono, simplemente lo guardamos, ¿no? Entonces aquí yo le voy a dar un varchar de 13 posiciones, ¿sale? Tengo entendido que en todos los países los números telefónicos son de 10 posiciones, más el código clave, que son de un código de 2 números, 2 o 3 números, ahí serían, por eso lo pongo como varchar 13, ¿sale? Muy bien. Siguiente, el país. Y el país va a ser un varchar de 30 posiciones. Esperemos que no tengamos países con nombres más largos. No, bueno, vamos a dejarlo en 50 posiciones para por aquellos países que son como muy extensos su nombre, ¿no? El país va a ser requerido porque fíjense que el país lo vamos a jalar de otra base de datos. Es decir, por ejemplo, aquí si un usuario mete México y me lo mete sin acento en la E y con M minúscula, y puede ser que otro usuario me lo ponga como con M mayúscula y con acento, entonces ahí ya tendría yo discrepancia. Entonces aquí vamos a generar nuestra segunda tabla, va a ser una tabla de países, y ahí nosotros ya le vamos a poner al usuario el nombre, el país en una lista para que lo seleccione, ¿sale? Entonces, por eso este campo también va como requerido, not null. Luego, imagen, vamos a subir una imagen al servidor del contacto para tenerla ahí, y esta imagen va a ser un varchar de 50 posiciones también, ¿sale? Aquí realmente no vamos a subir la base de datos al servidor como tal, solamente vamos a guardar la ruta donde va a estar guardada guardada en la carpeta de la aplicación las imágenes, y lo único que vamos a hacer con código dinámico en PHP, en una etiqueta img del HTML vamos a mandar a llamar esta imagen, ¿sale? Muy bien, esos van a ser los campos. Vean que es una tabla muy sencillita, son 7 informaciones que considero básicas en cualquier contacto: email, nombre, el sexo, el nacimiento, teléfono, el país y la imagen, ¿sale? Igual y por ahí se me están, no sé, la dirección física, pero no vamos a entrar en detalles. Con esos 7 datos vamos a empezar. Luego, toda tabla en una base de datos debe de llevar, todo registro debe de tener una llave o un campo clave, ¿sale? Por ejemplo, regresando al ejemplo que les decía de las bases de datos en una escuela. En una escuela cada alumno está identificado por un número de matrícula, ¿no? Porque, por ejemplo, puede ser que en una escuela haya 1000 alumnos y en esos 1000 alumnos hay 3 Juanito Pérez. Entonces, si tenemos 3 Juanito Pérez, ¿cómo vamos a distinguir a un Juanito Pérez de otro? Pues a través de una clave que sea única y que solamente sea única para ese Juanito Pérez, que lo diferencie de los otros 2, ¿sale? Es más o menos como lo que en México tenemos como nuestro CURP, nuestro clave única de registro de población, o como es el DNI en España. No sé en los otros países
que nos están siguiendo, como en sus países tengan como su número de identificación de población único, ¿sale? Entonces, por ejemplo, el CURP en nuestro país, en México, en mi país, se forma de una serie de dígitos y letras que se forman a partir de la fecha de nacimiento de la persona, de los apellidos, del nombre y alguna clave ahí que se genera aleatoriamente, ¿sale? Pero finalmente, si hubiera, digo, no sé cuántos Jonathan hay en México, pero si hubiera si hubiera otra persona que se llamara y tuviera los mismos apellidos que yo, la forma en que nos distinguiríamos sería a través de esa clave que les comento, que aquí en México se llama CURP y creo que en España y en otros países se conoce como el DNI, ¿no? Entonces, aquí a nuestra tabla voy a poner, le tengo que decir cuál de estos campos va a ser la llave principal o la clave que lo va a diferenciar. Entonces, la instrucción se llama primary key, o sea, llave principal. Y entre paréntesis ponemos el nombre del campo que va a ser nuestra llave principal. Y para este caso considero que el email es nuestra llave principal. Incluso véanlo ustedes mismos. En servicios como Twitter, como Facebook, para nosotros autentificarnos en la red siempre nos piden un correo. Eso significa que yo no puedo crear un Facebook más bien yo no puedo crear dos Facebook con mi correo personal, o sea, solamente puedo crearlo una sola vez. Aquí también vamos a hacer esa validación. Cuando yo vaya ingresando contactos, como el email es la clave principal, yo no voy a poder, por ejemplo, yo no voy a poder, más bien nuestra aplicación no va a permitir que tengamos registros duplicados. O sea, por ejemplo, si yo doy de alta mis datos con el correo de cursos@vexlan.com, pues nadie más va a poder darse de alta con ese correo, porque ese correo, es la llave principal, ¿sale? Entonces, cuando un campo es llave principal, es el campo que identifica como único a ese registro de información, ¿sale? Es lo que les decía. Por ejemplo, aquí en México, cada habitante, aunque haya 1000 Juanito Pérez Gómez, aunque haya 1000 Juanes Pérez Gómez en México, la forma como se va a identificar cada uno de esos 1000 Juanes es a través de su curva, ¿sale? Muy bien, espero que les quede claro, y si no, busquen los conceptos que les puse arriba en los comentarios y denle un chapuzón al curso de MySQL en MySQL con clase, ¿sale? Muy bien. Y luego, más al rato, bueno, en videotutoriales posteriores les voy a enseñar a hacer búsquedas tipo Google, tipo Yahoo, tipo Bing, como cuando hacemos una búsqueda así en valga la redundancia, en un buscador. Con un algoritmo, con un método que tiene aquí MySQL, que es, digamos, más sencillito, no tan complejo, pero simula el funcionamiento de un buscador, ¿sale? Para eso necesitamos crear una llave de tipo full text. Entonces, le voy a decir, después de declarar la llave primaria de la tabla, voy a declarar el full text key. Y el full text key necesita un nombre, entonces le vamos a poner buscador, que es lo que va a hacer, ¿sale? Tal vez ahorita no me entiendan mucho esto, pero en videotutoriales posteriores lo retomaré y entonces cuando ya programemos en PHP lo van a entender. Ahora, hay que decirle en qué campos va a buscar. Pues le voy a decir que busquen todos excepto en la fecha de nacimiento, porque este algoritmo que tiene MySQL no nos deja buscar en campos de tipo full text los campos que son de tipo fecha. Entonces, por ejemplo, nacimiento no lo vamos a agregar, ¿sale? Entonces le pongo email, nombre, que son varchar, sexo, teléfono y país, ¿sale? Entonces vamos a crear un full text key, que es como una llave que me contiene. Aquí lo que le estoy diciendo básicamente es que voy a tener una llave que se llama buscador y que cuando yo haga una búsqueda con este algoritmo que les comento de MySQL, lo que va a hacer es que lo que yo escriba en la cajita de texto se va a buscar en estos campos, en email, en nombre, en sexo, en teléfono y en país, ¿sale? Punto y coma. Recuerden, esto es toda una línea de código. Aquí se ve más grande porque, bueno, estoy haciendo un poco más amplio el código, pero vean que si yo disminuyo aquí, ahí está, es una sola línea de texto, ¿sale? Ahora, hasta ahí ya terminamos con nuestra tabla de contactos. Ahora, antes del punto y coma, fíjense,
el comando es create table, la tabla se llama contactos y entre paréntesis vean que fui nombrando, separando por comas cada uno de los campos. Ya aquí como full text es el último, aquí, perdón, este punto y coma no va, ¿sale? Vean, todos los elementos que forman parte de la tabla van separados por coma y si se dan cuenta yo les fui dando fui escribiendo uno por cada línea de código. Entonces vean, email, coma, es nuestro primer campo. Nombre, coma, nuestro segundo campo. Char, coma, con sus características. Date, coma. Teléfono, coma. País, coma. Imagen, coma. Luego, definir la llave primaria, coma. Y luego, full text key, la llave tipo buscador, que va a ser la última. Y entonces aquí ya no va coma, ni tampoco punto y coma. Ese punto y coma se me fue como, pues, la costumbre de poner el punto y coma. Ahí ya no va punto y coma y entonces vean, aquí cierra el paréntesis. Eso significa que toda esta información está dentro de estos paréntesis. Vean que aquí el notepad me los pone en rojo. Y aquí sí va el punto y coma, pero antes del punto y coma, fíjense, le vamos a decir qué motor de tablas va a usar MySQL, ¿sale? Le vamos a decir engine con mayúsculas y le voy a decir el engine que vas a usar es MyISAM, ¿sale? MyISAM, así como lo estoy escribiendo con la Y minúscula, MyISAM. Y luego le vamos a decir qué juego de caracteres vamos a trabajar. Default char set igual. Y aquí le podríamos poner UTF-8, pero luego el poner el UTF-8 a mí me ha generado problemas a la hora de que el usuario me escribe acentos o caracteres que no son apropiados al inglés. Entonces fíjense, vamos a utilizar uno que a mí me ha funcionado mucho para resolver este problema y que se llama Latin 1, Latin 1, ¿sale? Entonces vamos a escribir antes entre el paréntesis que cierra de la tabla y el punto y coma, esto, engine igual a MyISAM, default charset igual a Latin 1. Muy bien. Ahora, esto del engine, acá se los voy a dejar como comentario. En MySQL existen dos tipos de tablas. Existen dos tipos de engine para tablas. Las primeras se llaman MyISAM, como ya les puse ahí. Y por ejemplo, con esas sí podemos hacer búsquedas como las que les estoy mencionando. Estas, digo, ustedes pueden buscar más información. Yo se los estoy dejando como lo más sencillito. Estas, así para sintetizarlo, son tablas planas, ¿sale? Por ejemplo, nosotros podemos, y cuántas veces no ustedes han trabajado en Excel para manipular datos e información, ¿sale? Digamos que esto, las MyISAM son tablas planas, como si fuera Excel, ¿no? Como si fuera Excel. Y las otras se conocen como InnoDB, ¿sale? Y estas son tablas relacionales, es decir, si yo hago una relación entre mis tablas, yo no puedo modificar algún dato que afecte otra tabla, porque entonces tendría que modificarlo en las dos, porque hay una dependencia entre estas tablas, ¿sale? Entonces las InnoDB son tablas relacionales, vamos a ponerle aquí, tablas relacionales, y vamos a ponerle aquí, son como si fuera Excel, son como si fuera trabajar datos en Excel, ¿sale? Y la InnoDB sería, por ejemplo, ya cuando tenemos una base de datos de información que tal vez Excel ya no nos sirve como para seguirla manteniendo, hay gente que se pasa a Access, que es como el software de ofimática de Microsoft, que utiliza o ya administra bases de datos, que bueno, es realmente Access también es una base de datos de juguete. Pero bueno, pues finalmente para algunas cosas igual y sí les puede servir, sobre todo a gente que está más enfocada a la administración, ¿no? Entonces, al hablar de tablas relacionales, son como si fuera trabajar, como si fuera
a trabajar datos, como si fuera a trabajar datos en Access, ¿sale? Entonces, si ustedes conocen estos dos softwares de Microsoft Office, Excel, que son hojas de cálculo, y Access, que son bases de datos, más o menos esta es la diferencia entre MyISAM y InnoDB, que son los engines que tenemos disponibles en MySQL para crear tablas, ¿sale? Entonces se los dejo así como comentario. De igual forma les digo, esto sí, indáguenlo, búsquenlo ustedes por su cuenta. Y bueno, ya tenemos formada nuestra primer tabla. Ya nada más finalmente de la misma manera vamos a crear la tabla para el país. Entonces voy a crear create table, espacio, el nombre de la tabla se va a llamar país, mis paréntesis, punto y coma. Y aquí igual, si quieren le escribimos de una vez el engine igual MyISAM, luego default. Vean que todas las instrucciones de MySQL, default, las estoy poniendo en mayúsculas. Default char set igual a Latin 1. Muy bien, una vez que ya tengo toda esta línea de código, le doy enter, porque aquí voy a ir escribiendo los campos. Y aquí nada más voy a poner dos campos, un ID, o sea una clave, un ID del país. Por ejemplo, si empiezo a escribir, no sé, México, es el primero, le pongo el ID 1, ¿no? Y así sucesivamente. ID de país. El ID de país va a ser como es un número, va a ser un entero. Not null, porque lo requerimos, o sea, no puede quedarse vacío. Y una característica que tiene MySQL es que a los tipos de datos enteros les puedo decir que sean auto-increment. Es decir, increment. ¿Sale? Yo, por ejemplo, si empiezo a insertar los datos, pues el primer registro va a tener el 1 y luego el siguiente el 2 y así sucesivamente, perdón, va a ir autoincrementándose el valor de ese número entero, ¿sale? Con esta palabra auto-increment, coma. Y luego, pues finalmente el nombre como tal del país, ¿no? Vamos a ponerle país, que va a ser de varchar. Y fíjense que este varchar vamos a hacer que coincida con el de acá arriba de país, porque finalmente lo que se escriba acá en la tabla de contactos va a ser el valor que tengamos escrito aquí, ¿sale? Varchar de 50. Y luego le vamos a decir not null. Y hay que decirle cuál es la llave principal, ¿no? En este caso le voy a decir primary key. Y la llave principal pues es el campo que se llama ID-país. Y vean, es todo lo que va a tener nuestra tabla, ¿sale? Create table, país, ID país, int, not null, autoincrementable, país, varchar de 50, tampoco puede ir vacío. Y la llave primaria, vean, coma, como la llave primaria es el último elemento que le estoy metiendo a mi tabla, ahí ya no lleva ni coma ni punto y coma. Luego cierra mi paréntesis y le estoy dando lo del engine y lo del default char set, ¿sale? Ahora, generalmente esta tabla que, por ejemplo, cuando ustedes buscan, no sé, en una bolsa de trabajo en línea como Monster o como OCC Mundial, generalmente viene un campo, incluso, es más, vamos a entrar para que vean de lo que estoy hablando. Por ejemplo, hay una página de trabajos que se llama occmundial.com. Ahí está, occ.com.mx, me está redirigiendo a la de aquí de México. Y vean, por ejemplo, aquí, pues, yo quiero buscar, y no sé, si quisiera buscar desarrollador web, ¿no? Pero vean que aquí la búsqueda la puedo hacer más específica, ¿no? Entonces me dice, selecciona una categoría. A ver, ¿de qué tipo de trabajo quiero buscar? En el área administrativa, en el área de la biología, de las comunicaciones, creatividad, producción y diseño comercial, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo estuviera buscando diseñador web, pues tal vez sería en tecnologías de la información, sistemas, ¿no? Y entonces ya, esto, si se dan cuenta, pues es una lista que yo creo que muy seguramente la página esta de OCC Mundial
pues este catálogo que tienen aquí, esta información que vemos aquí de información, recursos, salud, sector, seguro, tecnologías, turismo, todo esto se está mandando a llamar de una base de datos. Entonces es lo mismo, más o menos lo mismo que vamos a hacer con el campo de país. Nosotros le vamos a dar aquí una lista al usuario para que seleccione. Por ejemplo, vean aquí en localidad, ¿no? Nos dice México, y vienen los 32 estados que tiene mi país, ¿no? Entonces, algo así vamos a hacer con el país, ¿sí? Entonces, generalmente este tipo de tablas, donde nosotros ya previamente le vamos a dar los valores que puede seleccionar al usuario, este tipo de tablas suele llamárseles como catálogos, ¿sale? Entonces, este va a ser un catálogo dentro de mi base de datos. Y, pues finalmente hay que introducir los datos a ese catálogo. Entonces, fíjense. Esta instrucción que voy a escribir ya es una instrucción de las segundas que les comentaba. Recuerden que aquí les puse. Existen dos tipos de sentencias SQL. Las estructurales como create table, create database, use. Y las sentencias de datos, es decir, las sentencias que nos permiten trabajar con los datos. Insertarlos, eliminarlos, modificarlos o buscarlos. Entonces ahorita vamos a hacer inserción de países. Entonces fíjense, la instrucción se llama insert into. Insertar en, y le tengo que decir el nombre de la tabla. En este caso, la tabla se llama país. Luego, entre paréntesis, menciono cuáles son los campos que voy a agregar información. En este caso es ID país, coma, país. ¿Sale? Que esto a veces no es necesario, pero yo se los recomiendo que siempre se lo pongan como una buena norma y costumbre. Y luego le tengo que decir la palabra values, es decir, los valores para estos campos, para ID país y país van a ser. Y aquí voy a dar un enter. Es una sola línea de código, pero vean. Ahorita les digo por qué voy a dar enter. Y entre paréntesis, pues tengo que darle cuál va a ser el ID país y cuál va a ser el campo, el nombre del país, ¿no? Entonces, el ID va a ser 1, como es un número entero, no lo pongo entre comillas, pero el país, como es un varchar, es una cadena de texto, sí lo tengo que poner entre comillas. Entonces aquí voy a poner México, ¿sale? Si nada más fuera a insertar este país, pues así sería la instrucción, insert into país, entre paréntesis los nombres de los campos de la tabla, luego la palabra values y luego pues en ese orden, ID país y país, describir el país, punto y coma. Pero yo puedo irle dando varios inserts a través, separando por comas, que es lo que vamos a hacer a continuación. Ahorita vamos a meter 35 países que queden en nuestro catálogo. Entonces fíjense, por eso le di enter y lo estoy intentando. El primer país va a ser México, coma. Luego, el segundo país va a ser Colombia. Luego aquí una coma, ¿por qué? Porque después de la palabra value, entre paréntesis va cada uno de los registros que voy agregando. Conforme yo vaya agregando más registros, los tengo que ir separando por comas. Y así sucesivamente, fíjense. Se los voy a ir pegando, copiando y pegando. Después Guatemala, que sería el tercero, pues sería el número 3, 2 puntos, Guatemala. 4, España. Y vean cómo aquí estoy agregando acentos y ñes normalitos, como estamos acostumbrados, ¿sale? Con esto de la Charset Latin One no vamos a tener problemas a la hora de visualizarlos en el navegador, ¿sale? Después de Brasil, estoy tratando de... ¿Por qué son 35 países? Bueno, traté de ser como lo más justo. Trato de mencionar todos los países de América Latina, algún país europeo, otros asiáticos, otros africanos y otros de Oceanía, ¿sale? Trato de no ser como... no discriminar a ningún continente, pero sí hago mención de todos mis hermanos latinos. Bueno, espero no me estén faltando alguno. Y si me falta alguno, pues ahí me comentan y lo agregamos la siguiente clase. ¿Sale? El ID número 6 sería Uruguay, el número 7 Perú, acento en la U, el número 8 Argentina, número 9 Chile, número 10 Paraguay. Sigamos con nuestra lista. El número 11 sería Honduras. Aquí
Honduras 11, El Salvador 12, Nicaragua 13, Costa Rica 14, Panamá 15, Panamá lleva acento en la A. Luego, número 16, Venezuela. Número 17, Ecuador. Número 18, Bolivia. Número 19, Canadá. Número 20, Estados Unidos. ¿Sale? Si ustedes quieren cambiar el orden, bueno, lo pueden hacer, no hay ningún problema. Número 25, número 21, Groenlandia. Y fíjense por qué hago mención a Groenlandia. Por ahí hay un dato curioso. Busquen, googleen quién es el creador de PHP. Y bueno, el creador de PHP, su nacionalidad es groenlandesa, ¿sale? Entonces, aunque pues, es un país allá muy arriba en la zona ártica, pues todo el código PHP se lo debemos a este sujeto, que su nacionalidad es groenlandesa. Espero haberlo dicho bien. Número 22, República Dominicana. Número 23, la isla de Haití. Bueno, Haití y República Dominicana son una isla que comparten. Número 24, Cuba. Número 25, Belice. Y bueno, espero que no me hayan hecho falta algunos de los países latinos. Y bueno, después agrego los últimos 10, algunos europeos. Bueno, acá, por ejemplo, había mencionado España, pero bueno, España, yo creo que en las cuestiones de desarrollo web, España es uno de los países que está muy unido con lo que es América Latina, ¿sale? Bueno, después el número 26, Inglaterra, Francia, Alemania, Italia. Número 30, Japón. 31, China. 32, Egipto. 33, Sudáfrica. 34, Australia. Y 35, Nueva Zelanda. Si ustedes quieren cambiar el orden, o que el 1 no sea México, no sé, que sea su país. Si ustedes viven en Uruguay, pues que Uruguay sea el 1. No hay ningún problema. Si ustedes quieren cambiar los países que yo puse, tampoco hay ningún problema. Ahora, solamente si un detalle, después de que ya hayan acabado, vean que cada país lo pongo en una línea de código y lo separo por coma. Ya una vez que yo tenga el último país, que en este caso para mí es Nueva Zelanda, le pongo el punto y coma. ¿Por qué? Todo esto, todos los países absolutamente, y esta instrucción que dice insert into país, entre paréntesis, ID país, coma país, values, es una sola línea de código para la base de datos. ¿Sale? Muy, muy bien. Entonces, ya con esto hemos creado nuestra base de datos. Ahora, el siguiente punto ya nada más es guardar nuestro archivo. Entonces le doy control S. Y el siguiente punto sería exportarlo a MySQL, porque ahorita ya tenemos creado el archivo que nos va a generar esta base de datos, pero hay que exportarla a MySQL, ¿sale? Entonces es el siguiente paso que vamos a hacer a continuación, ¿sale? Para lo cual les pido que nos vayamos al navegador web y fíjense, le vamos a dar localhost, pero también le vamos a decir diagonal y la aplicación que trae PHP, que está escrita en código PHP para gestionar bases de datos MySQL, se llama PHP MyAdmin, ¿sale? Así, PHP My, la Y de My, Admin, todo junto, y entonces van a entrar a esta interfaz, ¿sale? A mí no me gusta porque, bueno, aparte de que se me hace más rápido trabajarlo por código, creo que tiene como muchas opciones aquí en las que nos podemos perder si no somos muy incluso yo, bueno, también es mi renuencia, a veces me pierdo, ¿no? Entre no sé dónde darle el clic. Pero bueno, también la gente que no sepa mucho de código sobre bases de datos, pues aquí lo puede hacer sin ningún problema. Si a ustedes muy seguramente les aparece toda la interfaz en alemán, es porque XAMPP, el software este que instalamos, que tiene el servidor web, el PHP y la base de datos, el XAMPP es alemán, ¿sale? Es de origen alemán. Lo único que tienen que hacer aquí es, aquí donde dice idioma, a lo mejor a ustedes se los dicen alemán, pues ya nada más lo cambian de alemán a español, ¿sale? Por ejemplo, muy seguramente a ustedes les va a aparecer la interfaz así, ¿no?
Datenbanken, Prozessrechte. Entonces donde dice Sprache Language, ustedes ahí dice Deutsch German, cámbienlo a español Spanish. Y en automático ya cada vez que entren, pues su MySQL va a estar en español. Si lo tienen en inglés, pues igual lo pueden hacer. O si lo tienen en algún otro idioma, pues así pueden hacer el cambio para pasarlo a español Spanish, ¿sale? Una vez que tenemos esto, pues ya lo que vamos a hacer es a través de esta interfaz gráfica vamos a importar nuestra base de datos, ¿sale? Entonces es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, la interfaz de PHP MyAdmin puede ser un poco confusa, pero vamos a explicarla aquí rápidamente. Aquí nos indica cuál es el servidor actual funcionando, que es el localhost. En este lado, bueno, tenemos el botoncito de inicio, las bases de datos. Estas son las bases de datos que tengo instaladas en este momento. Hay algunas que ya son como predeterminadas de MySQL, como esta de Information Schema, esta de MySQL, esta de Performance Schema, esta de PHP MyAdmin, la de Test y la de WebAuth. ¿Sale? Las demás, bueno, esas son algunas bases de datos que tengo de algunas aplicaciones aquí. Ahora, para nosotros importar el archivo de SQL que hicimos aquí, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero, bueno, guardamos el archivo y nos vamos a ir a esta sección que se llama importar y por favor vamos a presionar importar. Nos aparece esta pantalla, aquí aparece el botón para subir un archivo. Entonces por favor vamos a presionar ese botón y entonces aquí buscamos el archivo. Vámonos a donde está, me tengo que ir a la carpeta de XAMPP, htdocs, luego curso PHP, la carpeta se llama mis-medio contactos SQL, aquí está el archivo, vamos a darle aquí, ya nada más, acá abajo hay un botón que dice continuar, lo ejecuto y ahí me dice la importación se ejecutó exitosamente, se ejecutaron 5 consultas, ¿sale? ¿Cuáles fueron esas 5 consultas? Vamos a ver el código. La primera línea de código fue el create database, la segunda use, la tercera create table contactos, la cuarta create table país y la quinta todos los inserts de los 35 países que hicimos, ¿sale? Ahí está el insert de esos archivos. Ahora, si se dan cuenta, en esta barra donde están las bases de datos ya está la que se llama mis-contactos. Y si le doy clic a la tabla, vean, a la base de datos, vean, aquí están las tablas, la de contactos. Aquí me aparecen los campos, los nombres de los campos, las características, ¿sale? La de país igual me aparecen. Y vean que aquí están los datos, ¿sale? 1, México, Colombia, Guatemala, España, ¿sale? Japón, Italia, Cuba, Francia. Aquí no los está visualizando el PHP MyAdmin con caracteres extraños porque recuerden que aquí el PHP MyAdmin está configurado para que se vea, dice cotejamiento de las conexiones MySQL con UTF-8 general, ¿sale? Pero nosotros cuando lo mandemos a llamar, pues no vamos a tener problemas en ese sentido. Aunque estoy viendo aquí si podemos cambiarlo a un Latin One, a un latino. Pero bueno, esa opción, miren, por ejemplo aquí está un UTF-8 Spanish. A ver, vamos a ver qué pasa. Le voy a dar clic. A ver si esto nos permite visualizarlo. Me voy a mis contactos. País. Ahí está, no, siguen sin visualizarse. No hay ningún problema. Miren, yo aquí voy a editar. Ups, pero edité Colombia. Me voy a examinar. Aquí editar en línea, México.
Y bueno, al parecer sí no fue la exportación como debería ser. Pero bueno, podemos corregir esos errores aquí. Sirve que aprendemos a cómo manejar la interfaz de MySQL. Vean que aquí yo puedo eliminar, borrar el contacto, incluso agregar uno más. Aquí tengo la opción de insertar. Y por acá vean que me dice la instrucción en SQL que acaba de hacer. Update país, set país igual a México, where país, ID país igual a 1, limit 1. Todas estas instrucciones las vamos a ir analizando y viendo poco a poco más conforme vayamos avanzando en el curso. ¿Sale? Vamos a regresarle, vamos a corregir los errores que me están apareciendo. Después fue España. En Perú también hay que corregir. Sale Perú. Guardar. Vamos a ver qué otra. Perú, Argentina, Chile, Paraguay, Honduras, El Salvador. Todas esas están bien. Hasta República Dominicana y Japón. Ahora vean que me está mostrando de registros de 30 en 30. Entonces faltan los otros 5. Pero ahorita nos los muestra en una segunda página. República. Y finalmente, editar en línea. Japón. Guardar. Ahí está. Ahora vámonos. Miren, aquí está. Ahí tengo un pequeño botón de siguiente. Vámonos a los siguientes 30 resultados, pero en este caso nada más tenemos hasta 35, entonces nos muestra del 31 al 35, China, Egipto, Sudáfrica, Australia y Nueva Zelanda, ¿sale? Ya tenemos corregido esos errorcitos. Muy bien. Ahora, pues ya tenemos la base de datos. Finalmente, les voy a enseñar a crear un pequeño diagrama de la base de datos, un diagrama de entidad-relación de estas tablas, de cómo se van a relacionar. Ahora, dependiendo de la versión de SHAP y del PHP-MyAdmin que tengan, puede ser que esta opción que se llama diseñador no la tengan. Fíjense, se van aquí y dice examinar, estructura, SQL, porque podemos meter puro código SQL. Y acá miren, más. Le damos, primero nos tenemos que regresar a el home. Entonces damos clic en PHP-MyAdmin. Luego nos vamos a, ya que aparecen aquí las bases de datos, nos vamos a la de nosotros, a la de mis contactos. Y ahora aquí, sin darle clic a una tabla, porque entonces ya no aparece, vean, aquí en las opciones de más aparece algo que se llama diseñador. Entonces repito, le damos clic en PHP-MyAdmin, sale, para ver todas las bases de datos. Luego le doy clic en mis contactos para acceder a los objetos de mi base de datos, que en este caso tengo dos objetos, la tabla contactos y la tabla país. Ya estando ahí, le doy aquí en la opción de más y luego me voy a ir a diseñador. Y en diseñador vean que aquí me aparece las tablas que forman parte de mi base de datos. Entonces, este modelo entidad-relación yo suelo utilizarlo mucho para tomarlo de referencia y van a ver que en videotutoriales posteriores nos va a servir para poder estar trabajando y programando y recordar cuáles son los campos y cómo eran las relaciones en la base de datos. Ahora fíjense, aquí ustedes pueden colapsar estas tablas y aquí cuál es la relación. Fíjense lo que les decía hace rato cuando veíamos la bolsa de trabajo de OCC Mundial, ¿no? Donde veíamos categorías, localidades y todo eso. El país que va a escribir el usuario no va a ser, el usuario no le vamos a dar chance de que él lo escriba manualmente, sino ya le vamos a mostrar la lista, en este caso de los 35 países que ya insertamos. Entonces la relación, fíjense, aquí hay un botoncito de una línea que dice crear relación. Esta relación va a ser a nivel conceptual, o sea, para que nosotros entendamos cuál es la relación, porque realmente esta base de datos es plana y lo que les decía hace rato, ¿no? Es un motor, su engine es MagiSam, entonces las tablas MagiSam no pueden hacer relaciones entre sí, ¿sale? Entonces fíjense, voy a relacionar dice, y vean lo que me dice, favor de seleccionar la clave primaria o una clave única. Perdón, no. Entonces,
Aquí lo que voy a hacer es la relación entre el país a través del ID país, ¿sale? Es decir, el usuario solamente va a poder seleccionar un país de los que estén en este catálogo, ¿sale? Entonces, fíjense, ya tenemos presionado ahí porque está en verde el botón de las relaciones. Voy a dar un clic aquí en la llave de la tabla, países, que es ID país. Doy un clic y luego me dice seleccione la clave foránea. La clave foránea es el campo con el que se va a relacionar en la otra tabla. En este caso, el ID país se va a relacionar acá con país, ¿sale? Le digo crear relación, le digo sí, ok. Y miren, aquí ya se creó nuestra relación, ¿sale? ¿Por qué? Porque pues el país que se va a escribir acá es el que tenemos escrito acá tal cual como aparezca en esta tabla, ¿sale? Entonces ya hicimos una pequeña imagen de nuestra base de datos. Y fíjense que aquí ustedes pueden, si tienen algún plugin en su navegador o tienen algún software que permita crear PDFs, vean que aquí tenemos este botoncito para exportar a PDF. En mi caso yo no tengo ahorita un software que me permita editar a PDF. Entonces fíjense, lo que voy a hacer es, voy a hacer un poco más grande esta pantalla para que se vea mejor mi imagen de la base de datos. Y le voy a dar el botonazo de imprimir pantalla. ¿Sale? Entonces le voy a dar aquí, selecciono mi pestaña, le doy Alt y mi botón de imprimir pantalla. Ahora voy a abrir algún software como Photoshop o como Fireworks que me sirve para pues editar una imagen. En este caso voy a abrir Fireworks, voy a esperar a que abra mi Fireworks. Muy bien, ya casi abre mi Fireworks. Y pues lo que voy a hacer es hacer una imagen JPG o PNG de esa impresión de pantalla que acabamos de hacer, ¿sale? Si ustedes tienen algún software que edite a PDF, pues lo pueden hacer a través de PDF. Muy bien, ya cargó mi Fireworks, entonces vean, voy a abrir mi Fireworks. Le doy aquí documento PNG, abro y fíjense, como le di imprimir pantalla, nada más le doy control V para pegar y vean, ahí está mi impresión de pantalla. Lo único que voy a hacer es recortar el área de mi base de datos, de mi modelo conceptual. Aquí está mi modelo conceptual, le voy a dar enter, ya tengo la imagen. Vamos a recortar ese pedazo que se ve ahí como extraño. Si recorto, ahí están ya mis dos tablas. Y ya lo único que voy a hacer es guardar. Y la imagen la vamos a guardar, bueno, yo la voy a guardar también en la carpeta del XAMPP. Entonces me voy a XAMPP, htdocs y curso PHP, mis contactos. Y dentro de la carpeta de SQL, junto al archivo que tenemos aquí de SQL, aquí voy a guardar la imagen. Y la imagen se va a llamar exactamente igual que la base de datos, mis-contactos, y en este caso pues sería .png, ¿no? Entonces ya tengo ahí mi imagen, ya puedo cerrar esto. Miren, si me voy a la carpeta, aquí en la carpeta de SQL, ¿dónde anda? Aquí está mi carpeta de SQL. Vean cómo tengo tanto el archivo SQL como mi imagen. Entonces la imagen ya nada más la voy a abrir para que la veamos una vez más. Y aquí está mi imagen, ¿sale? Esta imagen nos va a servir de referencia para cuando estemos programando con PHP y podamos recordar qué tipo de dato era, cómo se llamaba el campo, porque va a ser muy importante recordar el nombre del campo, ¿sale? Entonces el día de hoy les enseñé a un poquito sobre los fundamentos de las bases de datos, aunque ya les dije, bueno, pues ahí se les queda de tarea investigar todos estos conceptos que les puse aquí como un comentario. También sería importante que dentro de estos conceptos pudieran, después de esto de los
motores de el engine del de MySQL. También búsquense conceptos sobre lo que es el modelo, entidad, relación de una base de datos, para que entiendan esto de las relaciones. Modelo, entidad, relación de una base de datos. Y también búsquense sobre normalización de una base de datos, ¿sale? Que la normalización quiere decir que no tengamos información redundante, campos repetidos, información inconsistente en nuestras bases de datos, ¿sale? Entonces, pues eso es lo que yo les sugiero. Recuerden el curso de MySQL en mysqlconclase.net, ¿sale? Este sitio se los recomiendo bastante como para que ustedes complementen toda la teoría de base de datos, porque les repito, yo me voy a abocar a la interacción con PHP, ¿sale? Pero este no pretende ser un curso de bases de datos, ¿sale? Entonces, pues échense un chapuzón ahí a MySQL con clases y busquen todos estos datos que les proporcioné, ¿no? Que es un campo, que es un registro, que es una tabla, tipo de datos, ejemplos, modelo, entidad, relación de una base de datos, normalización de una base de datos, ¿sale? Entonces el día de hoy culminamos generando a través de código SQL nuestra base de datos para la aplicación que estaremos desarrollando en videos posteriores. Posteriormente, este archivo SQL lo pasamos a el PHP MyAdmin exportándolo. Ya más o menos les expliqué a grosso modo cómo está la interfaz del PHP MyAdmin. Incluso ya una vez que guardan aquí su modelo, el PHP MyAdmin les guarda la posición. Entonces es lo que voy a hacer. Ya ahí me dice, se han guardado las modificaciones. Me regreso al home del PHP MyAdmin. Aprendimos a importar un archivo SQL. Y bueno, básicamente... bueno, y creamos el diagrama entidad-relación de la base de datos, ¿sale? Entonces, espero que les haya gustado, espero que les sea funcional la teoría que vimos de bases de datos hoy. Y bueno, cualquier duda me pueden escribir ahí en los comentarios del canal, vía Facebook, vía Twitter. Y bueno, yo soy su amigo y docente digital, Jonathan Mircha. Se quedan en vexlan.com, lugar de bits, vectores y píxeles. Hasta siempre. Vamos a hacer la base de datos, ¿sí? Ahora, la base de datos, les voy a enseñar a hacer la base de datos desde cero a través de código SQL, ¿sí? No, a mí no me gusta mucho en lo personal utilizar la herramienta que trae el XAMPP, el PHP MyAdmin, porque ahí puedes generar la base de datos a través de una interfaz gráfica, pero yo soy de los que considero que si tú sabes programar en código, pues es mucho más fácil que puedas hacer y deshacer cosas que desde una interfaz gráfica, ¿sale? Entonces, dentro de la carpeta de mis contactos, vamos a crear una carpeta que se llame SQL, ¿sale? Haciendo alusión que aquí vamos a guardar el archivo que va a ser de extensión SQL. Muy bien, abrimos el bloc de notas, por favor, y vamos a archivo, guardar como. Y este archivito vamos a guardarlo ahí en XAMPP, en la carpeta. Recuerden, entramos a XAMPP, luego htdocs. Aquí está. Luego curso PHP, luego es mis-medio contactos. Y luego SQL, ¿sale? Ahí está. El archivo se va a llamar como se va a llamar la base de datos. La base de datos se va a llamar mis-contactos, mis-contactos.sml es el lenguaje universal para hacer páginas web, para que se visualicen en el navegador. SQL es el código para, digamos, como estandarizado para trabajar con las bases de datos. Dependiendo la base de datos de la que trabajemos, bueno, hay algunas discrepancias, ¿no? Y algunas modificaciones en su sintaxis, ¿sale? Bien, entonces, primero vamos a ver qué es una base de datos. Una base de datos a grandes rasgos es una colección de datos que está organizada. Una colección de datos que están
organizados. ¿Sale? Ahora, hay distintos tipos bueno, más bien, las bases de datos, pues, son información, como les digo, una colección de datos que están organizados. Es información, ¿sale? Ahora, los softwares que se dedican a gestionar las bases de datos generalmente se llaman gestores o manejadores de bases de datos. Las bases de datos suelen abreviarse con la palabra BD en español o DB de database en inglés. ¿Sale? Entonces, gestores o manejadores de base de datos son los programas que nos permiten administrar los datos, ¿sale? Ejemplos de gestores, de bases de datos, tenemos desde el más básico que viene en la suite de Office, por ejemplo, Microsoft Access. Tenemos, digamos, Microsoft SQL Server, que es como ya la base de datos que incluso trabaja con la plataforma .NET a nivel de programación. Tenemos Oracle, que es un monstruo, y que Oracle no nada más es bases de datos, sino pues una gran gama de servicios a niveles informáticos, de software, de hardware, que bueno, no vamos a entrar en detalle, ¿sale? Otra base de datos es Informix, DBase. Estos son ejemplos de bases de datos. Si ustedes googlean algunos de estos en internet, pues van a buscar, van a encontrar más información. Otra base de datos es SQLite. Postgres, que es una base de datos libre. Esta es una base de datos libre, gratuita y bastante poderosa. Y MySQL, que generalmente es con la que trabaja PHP y con la que nosotros vamos a estar trabajando, ¿sale? Entonces, algo erróneo que siempre veo con la gente es que, bueno, cree que estas son bases de datos. No, estos son software SQL, ¿sale? Le damos guardar. Y quiero que vean que, si me voy a la carpeta, aquí está, se acaba de crear dentro de mis contactos, dentro de SQL, un archivo que se llama mis-contactos.sql. Muy bien, entonces el día de hoy les voy a enseñar a construir la base de datos. Vamos a construir la base de datos desde cero y vamos a ver algunas cosas sobre SQL, ¿sale? Si quieren ir haciendo comentarios de lo que voy diciendo sobre el código, los comentarios en SQL son como en CSS, con asterisco, perdón, barra asterisco, asterisco barra. Esto sería un comentario en SQL, ¿sale? Y primero vamos a empezar por definir qué es SQL, ¿no? SQL es el, bueno, si lo traducimos, SQL sería Structure Query Language. Lenguaje, o sea, al español sería lenguaje estructurado de consulta, ¿sale? Bien, entonces este es el, digamos, así como HTML. Bienvenidos a Vexlan.com, lugar de bits, vectores y píxeles. Soy su amigo y docente digital, Jonathan Mircha, y en esta ocasión vamos a continuar con nuestro curso práctico de PHP, para lo cual vamos a abrir la carpeta de el servidor. Recuerden, nos vamos a donde está la instalación de XAMPP, luego htdocs, y nosotros tenemos una carpeta que se llama curso-medio PHP. Ahí está nuestros ejercicios que hemos estado manejando. Muy bien, a partir de hoy ya vamos a empezar con una serie de tutoriales para desarrollar una aplicación que tenga que interactúe con una base de datos de información, ¿sale? Les voy a enseñar cómo interactuar y cómo mandar a llamar datos, cómo insertarlos, cómo borrarlos, cómo eliminarlos, cómo modificarlos.
a través de PHP, para lo cual pues va a ser una serie de varios tutoriales, pero al final vamos a tener una pequeña aplicación que pues nos sirva para subir información a una base de datos, ¿sale? Entonces vamos a crear una carpeta en nuestra carpeta del curso práctico, y la aplicación que vamos a hacer se va a llamar mis contactos. Entonces la carpeta se va a llamar mis-medio contactos, todo en minúsculas, por favor. Entramos y dentro, bueno, vamos a empezar a crear carpetas. El día de hoy vamos